En este vídeo vamos a aprender a utilizar un entorno ideal para programar en Python. Editores de código como Visual Studio Code o IDEs como PyCharm, pues la verdad es que son muy típicos y que seguro que estáis más que acostumbradísimos a trabajar con ellos. Pero ¿conoces JupyterLab? Vamos a desgranar su potencial y a descubrir el buen uso que podemos hacer de él. La verdad es que ya su nombre mola, JupyterLab. No es lo mismo decir voy a probar esto en Visual Studio Code que voy a probar esto en JupyterLab. Es que parece que va a salir de ahí un algoritmo de Machine Learning como mínimo. Soy Rosa Esteban Hernáiz y esto es Garage Code Builds. Antes de entrar en materia, pregunta 1 y principal. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es JupyterLab? JupyterLab es una interfaz de usuario basada en la web que nos ofrece un entorno interactivo permitiéndonos trabajar con ellos, con los llamados Jupyter Notebooks, que son cuadernos en los que escribir y ejecutar código. ¿Y qué tienen estos cuadernos que les hace diferentes de Visual Studio Code o de PyCharm, entre otros? Pues principalmente dos ventajas. En primer lugar, que son una herramienta perfecta para mostrar nuestro trabajo como una descripción detallada de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si queremos mostrarle a nuestro compañero de trabajo o a nuestro manager un algoritmo que estamos desarrollando, pues gracias a los Jupyter Notebook podemos crear todos los pasos que estamos dando, podemos escribir todos estos pasos y enseñarles este cuaderno mostrándoles así nuestro trabajo de una forma muy estética y muy didáctica. Y en segundo lugar, una segunda ventaja es que facilitan la experimentación porque nos proporcionan un entorno adecuado para ejecutar fragmentos de código muchas veces e ir modificándolos de manera muy rápida sobre la marcha. Y una tercera ventaja, que esta no es en contraposición de los editores de código o de los IDEs, sino en general, que tienen una curva de aprendizaje muy bajita. Es muy sencillo trabajar con JupyterLab y con los Jupyter Notebooks. ¿Y quién ha creado estas herramientas que ahora mismo vamos a probar? La interfaz JupyterLab y los cuadernos Jupyter Notebook? Pues el mismo que creó IPython, Fernando Pérez. De hecho, a partir de IPython, este físico colombiano, creó el proyecto Jupyter. ¿Cuál es el fin de este proyecto? Pues viendo lo que significa el término Jupyter, podemos hacernos una idea, porque el término Jupyter viene de la unión de tres lenguajes de programación, en concreto Julia, Python y R. Así que está claro cuál es el núcleo de este proyecto, que es el mismo que el de estos tres lenguajes de programación, la ciencia de datos. El proyecto Jupyter fue creado para respaldar la ciencia de datos y la computación científica mediante el desarrollo de código, de software de código abierto. Y entre uno de los productos más destacados del proyecto Jupyter destacan JupyterLab y los Jupyter Notebooks, nuestra herramienta favorita, al menos en este vídeo. No hagáis este vídeo pensando en otra herramienta preferida, por favor. Respondida esta pregunta principal, vamos a crear un cuaderno, un Jupyter Notebook a partir de JupyterLab y vamos a ver qué útil es. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer para empezar es instalar JupyterLab. Este lo podemos instalar de dos opciones. La primera, mediante el gestor de paquetes de Python pip, simplemente, o en segundo lugar mediante Anaconda. Vamos a hacerlo de esta segunda forma y así conocemos más sobre Anaconda Navigator, que al fin y al cabo es una suite que contiene un conjunto de herramientas para crear nuestros proyectos, como puede ser la herramienta JupyterLab. Entonces, para descargarla lo que tenemos que hacer es ir a esta ruta de aquí, ¿de acuerdo? Entramos en este enlace y una vez aquí, instalamos JupyterLab en base a nuestro sistema operativo, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso el mío sería este. Simplemente la descargamos, iríamos aquí y nos aparecería la opción de cómo instalarla y demás. La instalamos, ¿de acuerdo? Una vez instalada, lo que tenemos que hacer es entrar en Anaconda Navigator. Entonces, abrimos esta aplicación, simplemente la buscamos en nuestro buscador de aplicaciones normal, como buscamos cualquier otra aplicación, y abrimos Anaconda Navigator. Yo la tengo aquí abierta. Entonces, para abrir JupyterLab, lo único que tenemos que hacer sería darle aquí a Launch y se abriría JupyterLab en nuestro navegador predeterminado, en una pestaña del navegador que tenemos nosotros de forma predeterminada en nuestro ordenador. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos el entorno JupyterLab. Otra forma en la que también podríamos abrir esta interfaz de usuario, una vez ya tenemos descargado Anaconda Navigator, sería simplemente poniendo en consola JupyterLab. Vamos a hacerlo y lo vemos. Y se nos abriría igual que se ha abierto aquí esta pestaña dándole dentro de Anaconda Navigator Launch, aquí hacerlo a través de consola. Simplemente le damos aquí y de nuevo se nos abriría una pestaña en nuestro navegador predeterminado. ¿De acuerdo? Cerramos esta y vamos a empezar a conocer JupyterLab. Esta es la interfaz de JupyterLab y
Dentro de ella encontramos partes tan interesantes como las siguientes. En primer lugar, este menú lateral, en el que tenemos 4 pestañas. La primera pestaña es una pestaña en la que vamos a encontrar todo el sistema de archivos de nuestro ordenador. Y no solo eso, sino que además también podemos crear una propia carpeta dentro de nuestro ordenador a partir de esta interfaz de Jupyter Lab. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a crear una carpeta, vamos a decirle Jupyter Lab Garaje de Ideas. Como siempre digo, muy buen canal, ¿eh? Entonces, creamos esta carpeta que se crea directamente en nuestro sistema de archivos de nuestro ordenador. Podremos navegar a través de él, podremos acceder a cualquier carpeta que tengamos o a cualquier archivo que tengamos y abrirlo aquí. La siguiente pestaña que encontramos en este menú lateral es para apagar el kernel. Nunca la he utilizado y no creo que la utilicéis. La tercera pestaña es sobre la tabla de contenidos. Nos va a mostrar cuáles son los contenidos que tenemos en nuestro cuaderno. Luego veremos porque es muy interesante y muy útil ver aquí cuáles son pues, los diferentes títulos, subtítulos, los diferentes puntos que nosotros hemos creado en nuestro cuaderno. Y la cuarta pestaña se refiere a las extensiones. Aquí simplemente vamos a poder instalar extensiones que nos van a permitir pues tener una relación más amigable con esta interfaz de usuario. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vista esta parte izquierda, vamos con la parte derecha porque es más interesante si cabe. Entonces, aquí lo que encontramos, ¿qué es lo que vamos a poder crear en esta interfaz? ¿Qué es lo que vamos a poder crear gracias a Jupyter Lab? Pues vamos a poder crear archivos como, por ejemplo, en formato Markdown, archivos de Python, podemos abrir la consola de Python y podemos crear lo que nosotros queremos, para lo que hemos venido aquí, el cuaderno de Jupyter Notebook. Para ello, vamos en primer lugar a meternos dentro de la carpeta que hemos creado, dentro de esta carpeta, vemos aquí que por la ruta ya estamos dentro de ella y en ella vamos a crear nuestro cuaderno, vamos a crear un Jupyter Notebook. Para ello, simplemente pinchamos aquí. Pinchando aquí ya se nos ha creado un cuaderno dentro de ella, lo vemos aquí. Vamos a cambiarle el nombre para que no tenga este nombre tan poco agraciado, perdóneme, título por decirle que es poco agraciado. Y vamos a darle simplemente aquí, ¿cómo le cambiamos el nombre? Pues botón derecho del ratón, le damos a rename y ponemos aquí, por ejemplo, cuaderno garaje de ideas. Garaje de ideas que no falte en todos los nombres. Entonces le damos aquí a renombrar y automáticamente ya nos lo renombra. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Aquí tenemos un cuaderno, un Jupyter Notebook. ¿Esto qué es? Pues es un archivo que va a estar compuesto por celdas y estas celdas van a poder albergar código, fórmulas matemáticas, elementos multimedia, texto también librerías. Vamos a ir viendo cada una de estas partes interesantes que pueden contener estas celdas porque es realmente muy útil. Dicho esto, vamos a empezar a crear nuestro primer cuaderno de Jupyter Notebooks. En esta primera celda vamos a escribir simplemente una operación matemática para ver cómo funciona el sistema del cuaderno, cómo podemos interactuar con él. Entonces, ponemos, por ejemplo, 1 por 3, ¿de acuerdo? Aquí en la celda escribimos el código que nosotros queremos y para ejecutarlo le tenemos que dar a esta pestaña, la pestaña Run. Simplemente le damos aquí y automáticamente se ejecuta y se ejecuta en la parte inferior del fragmento de código. En la parte inferior de la celda aparece automáticamente la ejecución. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, otra operación. Vamos a hacer otra operación, por ejemplo, utilizando el operador de módulo, aquí, 2, y vamos a darle de nuevo a Run y de nuevo pues el resultado esperado. Pero también podemos poner código Python, como puede ser en este caso que vamos a seguir poniendo en el resto del cuaderno código Python. Vamos a imprimir, por ejemplo, hola, persona, súper interesante que está viendo este vídeo. Hola, persona súper interesante que está viendo este vídeo. Hola. Entonces le damos a Run y se imprimiría en pantalla esto, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos utilizar variables. Vamos a poner aquí a igual a 5. Y vale, otra cosa importante, no tenemos únicamente que escribir en una única sola línea, sino que podemos utilizar todas las líneas que queramos, 500, 1000 líneas, las que queramos. Para pasar a la línea de abajo, simplemente Enter, le damos, ponemos una segunda variable, que pongamos, por ejemplo, b igual a 6, línea de abajo con Enter, y print hacemos la operación de sumar ambas variables, le damos a Run, automáticamente pues evidentemente el resultado esperado, ¿de acuerdo? Podemos utilizar también el string format, que es un formato de sintaxis que hace poco sacó Python, bueno, realmente creo que es de la versión 3.6 y esto pues nos indica también que Jupyter Lab, importante, está muy actualizado con las versiones actuales de Python, entonces podemos utilizar el string format de esta forma, por ejemplo, nombre, Nancy, apellido, Esteban. Y aquí vamos a utilizar el string format, vamos a poner la F y vamos a decir, por ejemplo, el hobby preferido de hombre, por
a escribir bien la variable porque si no, no la va a entender, evidentemente. El hobby preferido de las ambas variables. Este es el string format de... Aquí tenemos que esperar. ¿Qué tenemos que esperar que aparezca? Evidentemente que nos imprima en pantalla el hobby preferido de Nancy Esteban es comer. ¿Cómo podemos hacer que esto se ejecute? Ya hemos visto aquí con esta pestaña de run, pero además también podemos hacerlo de otra forma, que es a través de un comando. ¿Con qué comando? Con Shift Enter. Apretamos Shift Enter y se ejecuta. Como hasta ahora, el resultado que esperábamos. El hobby preferido de Nancy Esteban es comer. El mío también. Por algo compartimos el mismo apellido. Importante también, una de las partes que hay que comentar aquí, más esencial, que diferencia pues JupyterLab de Visual Studio Code o de PyCharm, como hemos visto antes, pues de editores de código o de IDEs, es que en el mismo archivo podemos ejecutar diferentes fragmentos de código de forma independiente como hemos visto hasta ahora. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora quisiéramos ejecutar que únicamente pues, se ejecutase esto en consola o la persona súper interesante que está viendo este vídeo, si estamos en un archivo de Python tendríamos que escribirlo en un archivo de Python este solo fragmento y en consola únicamente aparecería esto, como nos aparece aquí, únicamente esto. Sin embargo, si pues pusiéramos en un archivo todo esto junto como tenemos aquí, nos aparecería pues en consola uno detrás de otro. Cada vez que nosotros imprimiésemos algo en consola nos aparecerían todos los fragmentos, no aquí de forma independiente. Por eso antes comentábamos que es muy interesante por este JupyterLab por el punto de vista de la experimentación. Podemos hacer un Jupyter Notebook, un cuaderno de Jupyter Notebook para pues realizar fragmentos de código en el que nosotros pues queramos poner simplemente fragmentos de experimentación, que estemos probando un proyecto, que estemos planteándonos un script, que estemos planteándonos un algoritmo e ir poniendo, por ejemplo, las partes de ese algoritmo, ejecutándolas de forma totalmente independiente, pero dentro del mismo archivo, de forma que cuando demos un vistazo al cuaderno veamos todas las partes, todos los pasos que hemos elaborado en este algoritmo. Y además de forma muy rápida, como podemos ver hasta ahora, pues escribiendo y ejecutando al mismo tiempo, como ya hemos comentado antes, como una de las ventajas en el que esto lo podíamos hacer de forma, pues una ejecución detrás de otra e ir modificando a la vez lo que quisiéramos. Una parte importante también de cuando hablamos de modificar, podemos resetear las variables. ¿Cómo reseteamos las variables que hemos puesto aquí en nuestro cuaderno? Pues a través de esta tecla. Le damos aquí, reseteamos las variables, ¿vale? Y le damos restart. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? No aparecería nada, aparecerían, vamos a verlo, las mismas variables que hasta ahora porque ya tienen un valor. Pero vamos a hacer ahora un ejercicio en el que cuando le demos a resetear, la variable cambiará porque no aparece el valor por detrás. O sea, no tenemos aquí ya puesto un valor en la variable, sino que le preguntamos mediante un input ese valor. Pero, dicho esto, vamos a escribir primero esto, vamos a escribir este fragmento de código en el que utilicemos un input y vamos a ver cómo también vamos a poder utilizar pues este tipo de sintaxis de Python, evidentemente. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, nombre igual a input, ¿cómo te llamas? Y le damos a la línea abajo y vamos a decir, por ejemplo, aquí de nuevo utilizamos el Spring Format, hola, nombre. ¿Vale? Entonces, cuando ejecutemos esto, con Shift comando aquí, ¿cómo te llamas? Podemos poner, me llamo Fernando, ¿vale? Entonces, le damos aquí a Enter y automáticamente se ejecuta, ¿vale? Entonces, ahora esta variable no le hemos dado un valor, por lo tanto, cuando le demos a restar, nos va a volver a pedir el valor de esta variable, porque, por ejemplo, ahora nosotros, pues, queremos hacer una modificación aquí, antes de darle. ¿Cómo te llamas? Queremos decir, disculpe, o queremos llamarle de usted. ¿Cómo se llama? Decimos, oye, no queremos tutear en este programa, queremos llamar de usted, a ver cómo quedaría. Entonces, le ponemos cómo se llama, le damos a restart, se resetea la variable y entonces ahora cuando lo ejecutemos nos va a preguntar simplemente ¿cómo se llama? Pues vamos a poner aquí que se llama Rosa y de nuevo, pues hola Rosa. La variable ha sido reseteada, ¿vale? Entonces, aparte de todo esto, de todo el código que hemos puesto aquí, como fórmulas matemáticas que podemos utilizar, como código Python, también una parte esencial de los Jupyter Notebook, que es pues, de las partes más interesantes que tienen, es que aparte de código Python también podemos utilizar en el mismo cuaderno texto. ¿Cómo? A través del formato Markdown. Entonces, para utilizar texto, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos situamos en esta celda, ¿vale? En una celda cualquiera, y entonces aquí vemos que en esta pestañita tenemos la opción Code, pues la tenemos que cambiar por la opción Markdown, ¿de acuerdo? Le damos a Markdown y ya podemos escribir código Markdown. Entonces podemos poner aquí por ejemplo, título, y para ejecutarlos de la misma forma, comando Shift o aquí run, le damos y ya aparece título.
Queremos poner ahora, por ejemplo, un subtítulo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Vale? Entonces, aquí de nuevo tenemos que poner Markdown y vamos a ver aquí una cosa interesante, que es que cómo sabemos si estamos en una casilla de code o en una casilla de Markdown. Pues cuando estamos en una casilla de code, aquí nos aparecen estos corchetes. Sin embargo, cuando pasamos a Markdown, veremos cómo desaparecen inmediatamente. Vemos cómo ya no están estos corchetes. Aquí podemos poner, por ejemplo, un subtítulo. Le damos al subtítulo y le damos de nuevo Command Shift Enter y nos pone el subtítulo. Si queremos modificar este texto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues simplemente le damos, por ejemplo, aquí que queremos modificar este subtítulo, nos ponemos encima de esta celda, le damos doble clic y podemos poner aquí, por ejemplo, subtítulo 1, así lo modificamos, le damos otra vez a Shift Enter y se ejecuta y ya se queda guardado. Aparte de esto también, estas celdas también podemos ir moviéndolas por nuestro texto. Por ejemplo, que decimos, el título lo queremos poner, pues por ejemplo, en la parte de arriba, pues podemos moverlo así, quedaría automáticamente el título aquí, luego aparecería aquí un subtítulo cualquiera. Podemos mover aquí también, pues así, lo vamos moviendo así y a través de arrastrarlo simplemente lo podemos ir moviendo así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver también otra parte importante, que es que podemos añadir elementos multimedia. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, y vamos a decir que esto es un elemento multimedia. Elemento multimedia, ¿de acuerdo? Le damos a Shift Enter, se queda guardado. Y entonces, para el elemento multimedia, lo que yo he hecho es pues, descargarme simplemente una foto de internet, que lo que hemos hecho es poner aquí esto. Es el mecanismo de anticitera, ¿de acuerdo? Que es, lo arrastramos aquí a la carpeta, que es el que es considerado el ordenador analógico más antiguo del mundo, que fue encontrado en 1901 en una isla de Grecia llamada Anticitera, ¿de acuerdo? Y que, pues como digo, está catalogado como el ordenador más antiguo del mundo. Así que como cada uno de nosotros tenemos diferentes ordenadores más antiguos, más nuevos, vamos a pensar que no tenemos uno tan antiguo como este, que este es el más antiguo de todos. Es un guillo a todas esas personas que, por lo que sea, hasta ahora habíamos tenido un ordenador bastante antiguo. Entonces, ¿cómo ponemos una foto en pantalla? Vamos a coger aquí esta imagen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como añadimos una foto a un cuaderno, a un Jupyter Notebook, es poner esta celda en formato Markdown, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cogemos la foto, la arrastramos, la ponemos aquí y le damos a Run y vamos a ver cómo es el mecanismo de Anticitera. Automáticamente ya aparece nuestra foto. Entonces, vamos a ver cómo podemos, aparte de fórmulas matemáticas, aparte de texto, aparte de pues, imprimir en pantalla de todo el código Python que queramos, incluso pues, que tiene en cuenta los últimos, digamos, las últimas novedades de Python, como puede ser, que tampoco era muy utilizado hasta la fecha, el Stream Format. Además de todo esto, también podemos utilizar elementos multimedia. Y vamos a ver que también podemos utilizar otras cosas como la que vamos a ver a continuación, que es muy interesante, son el caso de las librerías. Vamos a hacer uso de ellas de la misma forma que las usaríamos en un archivo de Python corriente, porque al final pues, nuestro cuaderno Jupyter Notebook está asociado a una consola de Python, en este caso llamado un kernel, que lo que hace es que permite pues, que el código Python se ejecute de manera correcta, que el código Python al fin y al cabo que nosotros escribimos, que se ejecute por detrás. Entonces, vamos a utilizar una librería, por ejemplo, vamos a utilizar pandas y decimos, ponemos el alias pd, vamos a crear un data frame, por ejemplo, de data frame, vamos en este caso a poner el data, y luego pondremos las columnas. Entonces, vamos a crear simplemente, por ejemplo, el cuadrado de los números, de 3 números, para no irnos mucho de tiempo con esto, porque nada, lo copiamos así para ser más rápido. Cuadrado de 2, 4, cuadrado de 3, 9, examen de matemáticas ahora mismo en pantalla. Entonces, vale, ponemos las columnas. Hemos de decir que es muy interesante la librería Pandas, ¿eh? En un vídeo dentro de poco en el canal vamos a utilizarla, ver todo el potencial que tiene, porque para todo lo relacionado con datos está bien interesante. Vamos a poner aquí simplemente el nombre de las columnas, número y aquí cuadrado. Y vamos a ejecutar esto. Entonces, aquí de nuevo Shift Enter, ejecutamos y nos aparece la tabla que queríamos con el número y con el cuadrado al lado. Aparte de esta librería Pandas, ¿cuáles más podemos utilizar? Pues todas las que vamos a señalar ahora cómo van a aparecer todas las que nos indiquen aquí. Es decir, damos import, ¿de acuerdo? Ponemos import, ponemos
espacio y ponemos tabulación y nos van a aparecer todas las librerías que tenemos disponibles ahora actualmente en Jupyter Lab. Cualquiera de estas las podéis utilizar del mismo modo que nosotros hemos utilizado Pandas, importándolas y usándolas tal cual las utilizaríais en un archivo normal de Python. Un comando interesante si ahora quisiéramos borrar esta celda, por ejemplo, para borrar una celda nos ponemos encima de ella y le damos 2 veces a la tecla D y automáticamente se borra. Por último ya, vamos a ver la tabla de contenidos que había dicho antes que la quería comentar con vosotros porque es bien interesante cómo podemos pues, ver el tipo de contenido que tenemos dentro de nuestro cuaderno con simplemente echar un vistazo a la tabla de contenidos. Vamos a ver los textos que tenemos, vemos aquí que tenemos elemento multimedia, título, subtítulo, título no me convence cómo está puesto. Efectivamente estaba a la misma, al mismo tamaño que su título y ya decía yo que no podía ser porque el título tiene que ser más grande que su título. Le damos a Run y automáticamente se ejecuta de nuevo. El título está en 2, el subtítulo está en 2, el título está en 1 y ahora lo que vamos a hacer, le damos a Run para que se guarden, vamos a crear, por ejemplo, por último, podemos utilizar también en Markdown una celda con bullet points. Si queremos poner, por ejemplo, ideas al principio, podemos utilizar los bullet points y así vamos a aprender un nuevo comando que es cuando nosotros queremos poner una celda abajo de otra que acabamos de crear, podemos apretar la tecla B, ¿de acuerdo? Y si estamos aquí encima de esta celda, al apretar la tecla B se nos crea una celda a continuación de esta, en la parte de abajo de esta. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, bullet points y vamos a decir, por ejemplo, idea 1. Es importante que esto esté en Markdown, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar. Ahora ya, vamos a poner asterisco, idea 2 y le damos Shift comando y se ejecuta y se pone automáticamente los bullet points. Vamos entonces a ver nuestra tabla de contenidos cómo quedaría, porque quedaría como nosotros hemos visto este árbol de contenidos, título, subtítulo y elementos multimedia. La verdad es que está muy interesante porque si nosotros quisiéramos aquí pues poner eso, simplemente documentar algo que estamos haciendo o incluso unos apuntes en Python en el que nosotros ponemos unos, por ejemplo, unos métodos para cadenas o en el que apuntamos pues el tipo de librerías, empezamos a experimentar con librerías, podemos ir poniendo aquí el título de las librerías y cuando ponemos esto automáticamente pinchamos encima de esto, nos lleva a la celda. Si pinchamos encima del elemento multimedia, nos lleva aquí. La verdad es que es un menú muy interesante el de la tabla de contenidos y ya vemos que Jupyter Lab nos aporta una interfaz súper útil para nosotros pues, programar en Python y empezar a desarrollar de una forma muy amena, muy rápida y muy experimental todos los programas que deseemos. Una información extra para todos aquellos que habéis estado sufriendo con la pantalla blanca y que sois amantes del Dark Mode. En Jupyter Lab se puede poner Dark Mode. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace? Aquí en Settings, le damos a Settings, a Theme y ponemos Jupyter Lab Dark. Ya habéis descansado. Menos mal, ¿eh? ¿Habéis pasado mal? Ahora yo mismo me quedo exportando este archivo a Python porque os lo voy a dejar en la descripción el código. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si lo quisiéramos exportar a Python, File, le damos a Save and Export Notebook As y le damos a Executable Script. Le damos a Executable Script y automáticamente se va a exportar a Python. Vemos aquí cómo se exporta en formato .py, ¿de acuerdo? Entonces, os lo voy a dejar tanto en este formato Python como en el formato propio del Jupyter Notebook, que es el IPYNB, para que hagáis con él lo que deseéis, tanto en Python como en este formato propio de Jupyter Notebook. Si lo queréis abrir en vuestros propios Jupyter Notebook, estaré encantada de que lo hagáis, porque significará que habéis aprendido en este vídeo a utilizarlo y a disfrutar de todo lo que podemos hacer con él. Y también os voy a dejar una cosa más, no os quejaréis cuántas cosas os estoy dejando, espero que no abulten mucho. Os voy a dejar un listado completo de todos los atajos de teclado que podemos utilizar en Jupyter Lab para ser más productivos, entre los que se encuentran algunos, como los que ya hemos visto en este vídeo. Jupyter Lab está deseando que experimentéis con él, al igual que nosotros estamos deseando que os haya gustado este vídeo. Que bueno, seguro que sí. O sea, hombre, claro que os ha gustado, ¿no? Si es así, dadle a la suscripción y manita arriba. Nos vemos aquí en el canal, en Garaje de Ideas, queridísimas, como hemos dicho en el código, personas súper interesantes que estáis viendo este vídeo. Gracias y a disfrutar de Jupyter Lab.